Muy buenos días, es un gusto poder estar nuevamente con ustedes esta mañana gloriosa, llena de la presencia de nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestro Consolador. Qué bueno poder reunirnos nuevamente este día domingo, día que el Señor ha hecho, un día de alegría, un día de gozo, en donde nos reunimos para celebrar el nombre de nuestro Dios. Para iniciar vamos a pedirle a Celina que nos introduzca con una oración para que podamos este día desarrollar nuestra reunión dominical, nuestro culto a nuestro Dios. Padre, gracias Señor porque estamos de nuevo buscando tu rostro, Señor. Gracias porque podemos, Señor, hablar tu palabra con libertad y que llegue hasta los rincones, Señor, de la tierra, Padre, tu palabra. Y que tu palabra llegue, Señor, e impacte, mi Dios, a las personas que la escuchen. Que nos lleven a cambiar, Señor, que podamos ser hombres y mujeres diferentes, Padre. Que queramos, Señor amado, parecernos cada día más a ti. Que queramos ser como tú, mi Rey. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, porque dice tu palabra, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Gracias porque hasta este día tú nos has guardado. Estamos sanos, Señor. Danos un corazón agradecido para alabarte, glorificarte. Quita cualquier cosa que esté estorbando nuestras vidas, mi Dios. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Llega a cada corazón, llega a cada persona, Señor, que esta mañana está reunida con nosotros, está, Señor, oyendo tu palabra, mi Dios. Te pido, Rey, que tú nos ayudes. Te pido por los médicos, te pido por las enfermeras, te pido por las familias que se han quedado sin sus familiares, Dios, sin sus parientes, Dios. Guárdales, dales fortaleza, mi Dios, por favor. Guárdanos, Rey, y te pido que esta mañana tu Espíritu Santo nos toque y te podamos alabar, adorar, bendecir a ti, porque tú eres el único digno de honra y gloria, mi Dios. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Haz lo que a ti te dé la gana, Señor, esta mañana. Háblanos y que podamos ser hacedores de tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios porque Él está en medio de nosotros en esta mañana. Y hoy le vamos a dar gloria y honra al Señor. Amén. Amén. Siempre y siempre sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder.
vida es tuya, mi vida es tuya, Señor. Te doy todo lo que soy para que te glorifiques, Dios. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso.
Qué bueno es alabar a Dios y hacerlo de todo corazón. Queremos esta mañana dar la bienvenida a todos, orar por todos aquellos que han cumplido años. Vamos a aprovechar. Sí, por favor. Yo voy a orar. Bueno, seamos todos bienvenidos esta mañana. Qué bueno estar alabando y adorando a nuestro Dios. Nuestra vida tiene que ser realmente una vida de adoración constante en nuestro Señor. Tiene que ser nuestro estilo de vida. Y me alegra estar ahora haber alabado y adorado a nuestro Señor. Y le pido a Dios que ahí en su casa el Espíritu Santo se derrame sobreabundantemente y que podamos siempre gozarnos y que cuando somos débiles el Señor se fortalezca en nosotros. Los amamos mucho, muchos abrazos y besos. Y ahora vamos a orar por los cumpleañeros. Gracias, Señor, por la vida, Señor, de Fabi, Padre, que estuvo cumpliendo años. Te pedimos que tú le bendigas, que este año que inicia, mi Dios, sea muy prosperado, Señor, en tu palabra. Que todo lo que ella haga, Señor, sea bendecido por ti, Padre. Y que tu presencia no falte en la vida, que le enseñes muchas cosas que aún ella no conoce de tu palabra, mi Dios. Por nuestro pastor lo bendecimos, te damos gracias por su vida, mi Señor, y que tú le lleves de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto, mi Dios. Por Álica, Padre, que ella, Señor, no se aparte de tus caminos, y que el gozo y el deseo de servirte que tiene ahora, Señor, no se acabe, sino que aumente, Padre. Los bendecimos, Señor, y que este año sea lindo para ellos, con tu presencia, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. También bendecimos todos los diezmos y las ofrendas que usted aporta para el Señor, usted da para la casa del Señor. Esta mañana bendecimos lo que usted esté disponiendo, ¿verdad?, para la obra, para ser fiel a Dios. Bendecimos su ofrenda, bendecimos su diezmo, ¿verdad?, y damos gracias a Dios porque nos permite tener un salario que nos sustenta, nos permite comprar nuestros alimentos y suplir nuestras necesidades. Dios es fiel en todo tiempo. Esta mañana hemos estado hablando acerca de que estamos en una batalla, estamos en una guerra, que es el Señor quien pelea nuestras batallas y Él es el Señor de la victoria. Y esta mañana yo quiero hablar acerca de un elemento que es importantísimo para poder desarrollarnos en la vida y en especial en estos tiempos que yo considero y sigo repitiendo son tiempos finales. Yo no le puedo decir cuántos años o cuántos meses o cuántos días faltan para la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero hay tantas cosas que se están dando que son señales que indican que la venida de nuestro Señor está más pronta que cuando el apóstol Pablo la anunció, y por ello debemos de estar preparados todos nosotros, porque dice la palabra que Él viene por una novia, una iglesia sin mancha, sin tacha, sin arruga, santa. Y nosotros tenemos que alcanzar ese nivel de perfección, de santidad en nuestras vidas. Y esto es individual,
Por supuesto que eso afecta a la familia, porque en la medida que usted o que yo desarrollemos eso, eso va a influenciar a todos los que están a nuestro alrededor. Y esta mañana yo quiero hablar acerca de la fe, pero vista o analizada desde el punto de vista de la fe como la de Pedro, el apóstol Pedro. A mí me fascina, así yo desde que tuve una perspectiva diferente de cómo Pedro caminó sobre el agua, me cambió el concepto de fe, del concepto abstracto que hay acerca de la fe, algo que cuesta entender si queremos definirla tal como está en Hebreos, ¿ah? O sea, porque la fe es eso, pero comprenderlo realmente es un tanto difícil. Pero cuando Dios pone una perspectiva y da una visión más clara acerca de ese concepto, entonces uno puede entender lo que es verdaderamente la fe. Vamos a leer en esta mañana, yo quiero que me acompañe usted ahí, abra su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 14 y vamos a iniciar leyendo los versículos del 28 al 30. Si usted ya lo tiene y me acompaña en la lectura, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta mañana su palabra nos ministre nuestros espíritus, nuestras almas. Respondiéndole, Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezó a hundirse. Gritó diciendo: Señor, sálvame. Oiga, estos 3 versículos son fundamentales para comprender lo que es la fe. La fe es una de las 3 virtudes teologales, o sea, que vienen de la teología. Las 3 virtudes que la teología cristiana menciona son la fe, la esperanza y el amor. Y eso está ahí en la palabra. Ya vamos a ver el versículo que las menciona. Y estas virtudes provienen de Dios, es Dios quien se las ha dado al hombre. No son invenciones del hombre. O sea, la fe viene de Dios, la esperanza viene de Dios y el amor viene de Dios, a tal grado que dice la palabra que Dios es amor. Entonces, no es una invención del hombre. De hecho, el amor en sus 3 expresiones, el amor ágape, el amor fíleo y el amor eros, fueron diseñados, inventados por Dios. El amor eros para poder procrear, el amor fíleo para poder tener una relación sentimental. Entre amigos no hay ese acercamiento físico, sino es un acercamiento sentimental. Pero entre los esposos ya intervienen los dos, porque no hay otra forma de tener hijos más que a través del amor eros. ¿Qué pasa? Que el diablo se encargó de distorsionarlo, y el amor ágape, que es el amor que nos hace conectarnos con Dios. El amor tiene diferentes expresiones, digamos. La fe es única, igual que la esperanza. La esperanza, mientras no se ve, es esperanza, pero cuando usted ya tiene o ya ve aquello, entonces dejó de ser esperanza, dejó de esperar. ¿Y la fe? Entonces, la fe nos sirve para agradar a Dios. Dice la palabra que sin fe, ¿qué es? Imposible agradar a Dios. Entonces, ¿con qué agradamos a Dios? Con la fe. ¿Con qué va a traer
fruto, mucho fruto, abundante fruto usted teniendo fe. Claro, esforzándose, haciendo las cosas, siendo obediente, pero en todo eso interviene la fe. Dice la palabra, déjenme hallarlo, Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra de Dios. O sea que si usted no tiene fe, usted, por más que se esfuerce, por más que haga cosas, usted no va a agradar a Dios. Usted pudiese repartir todas sus pertenencias, pudiese hacer la caridad que usted quiera, ayudar, que hacer, pero si usted no tiene fe en Dios y no ha puesto su mirada en el autor y consumador de la fe, entonces usted no está agradando a Dios. Se está sintiendo bien usted, pero no está agradando a Dios. Y a veces es preferible no sentirnos bien y hacer sentir bien a nuestro Creador, a nuestro Dios, a nuestro Hacedor. ¿Para qué nos sirve la esperanza? La esperanza lo que hace es que nos permite confiar y esperar, valga la redundancia, en Dios. Entonces, cuando nosotros esperamos en Dios, es porque estamos confiando en que Él hará, en que Él a su debido tiempo va a hacer las cosas de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su voluntad. Por supuesto que Dios muchas veces concede nuestros deseos. ¿No se ha fijado que usted dice, ojalá Dios me pudiese regalar tal cosa, yo pudiera tener tal cosa? Le voy a contar un testimonio de estos días. Alika quería una cosa en específico hoy para su cumpleaños. Y entonces creo que le dijo a su mamá o a su abuelita, no sé si me van a regalar lo que yo quiero. Entonces le dijeron, pedíselo a Dios, oremos. Entonces puso su esperanza en Dios. Y ella decía, ¿y quién me lo va a regalar? Pues, ¿y a través de quién me lo va a dar Dios? Entonces le decían, Dios va a ser conforme a lo que Él quiera. Y el día de su cumpleaños, ahí estaba lo que ella anhelaba, las cosas que ella quería. Dios le concedió los deseos de su corazón. Y así Dios hace con todos nosotros, cuando ponemos nuestra esperanza en Él, cuando no ponemos los ojos en ningún hombre, ni en la circunstancia, sino en Dios. Y eso es lo importante de nuestra vida. Y el amor sirve para hacer la obra a la manera de nuestro Señor Jesucristo. Jesús todo lo hizo por amor. Y usted y yo, toda obra, todo lo que hagamos debe de ser por amor. O sea, usted no haga nada esperando algo a cambio. Hágalo por amor. Si usted va a regalar algo, délo porque ama. Porque ama a Dios, porque ama las almas, sin esperar nada a cambio. El amor todo lo sufre, todo lo espera, pero ese esperar no quiere decir que esté esperando algo a cambio, sino que espera resultados, espera que cuando el amor llega, produce un fruto, produce algo maravilloso. Entonces la palabra del Señor dice lo siguiente. Dice en 1 Corintios 9:10, o lo dice enteramente por nosotros, está hablando de la siembra, de que le ponen bozal al buey. Entonces dice, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe de arar el que ara. Y está haciendo una referencia al agricultor. ¿Usted cree que el agricultor, cuando mete el arado
el cual van jalando los bueyes, él solo pone el arado para hacer un surco. No, él está haciendo un surco porque espera en ese surco poner la semilla que va a sembrar, y esa semilla le va a producir un fruto que le va a dar alimento. Si no, ¿para qué hacerlo? Entonces por eso es que el apóstol pone esta referencia, para que nosotros podamos entender que es la esperanza. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Entonces, cuando hacemos algo, lo que va a producir es cuando usted da algo, en usted mismo se está produciendo algo. Y dice 1 Corintios 16:14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Entonces usted no hagan las cosas por ninguna otra razón. No debemos de hacer las cosas por ninguna otra razón que no sea por amor. Dice que nosotros debemos de amar al prójimo, ¿verdad? Como a nosotros mismos. Y su prójimo puede ser alguien que le cae bien o que le cae mal. Puede ser alguien que conoce o alguien que no conoce. Puede ser alguien con el que ya tiene una relación o con el que nunca se ha relacionado. Y si va a hacer algo, hágalo por amor. Porque nace. Porque no espera nada a cambio. Porque usted lo que quiere es agradar a Dios. Entonces esas 3 virtudes Dios las dejó para que nosotros los hombres las practicáramos y agradáramos su corazón. Entonces, Primera de Corintios 13:13 dice lo siguiente. Quiero ver, quizás así. Y ahora dice, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Ahí está hablando de las 3 virtudes teologales. Pero el mayor de ellos es el amor. Y eso no podemos cambiarlo nosotros. O sea, la fe va a desaparecer, la esperanza va a desaparecer, pero el amor va a permanecer siempre. Es el mayor de todos. ¿Por qué? Porque la fe es, el amor es Dios, Dios es amor. Entonces, por ejemplo, cuando veamos a Jesucristo y cuando estemos en Él, la esperanza ya no va a ser esperanza. ¿Por qué? Porque ya vamos a estar con Él. La fe va a desaparecer porque ya lo vamos a ver cara a cara a Él. Yo he tratado de plantearme una definición más sencilla, más simple acerca de lo que es la fe, y traté de ponerla en esta frase, que en alguna oportunidad yo ya la había mencionado cuando una de las veces hablé de fe. La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Oiga, ve lo invisible. ¿Por qué? ¿Cómo dice Hebreos 12? Si podés buscar ahí Hebreos 11, donde está la definición de fe, 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oiga, ¿de qué? La convicción De lo que no se de ve. lo que no se ve. Entonces, con la fe usted ve lo invisible, ¿va? Porque lo único que usted no ve es lo invisible, no hay otra cosa, ¿no? Porque de ahí todo lo que usted ve es visible. Pero la fe le permite ver lo que no se ve, dice ahí. ¿Qué más dice? Porque por ella alcanzaron Ok. Ella habla de quienes al tener fe alcanzaron lo que Dios le había dicho. Entonces dice que ve lo invisible, cree lo increíble. ¿Por qué? Porque usted cree que Dios, por ejemplo, va a sanar. Usted tiene una enfermedad terminal y pone su fe en Dios. Entonces usted empieza a ver lo que no se ve, la sanidad.
y empieza a creer lo que nadie cree, que su cuerpo puede cambiar, dejar de tener esa enfermedad terminal. Y la fe, cuando la ponemos en Él y está dentro del propósito de Él, lo que estamos pidiendo, entonces recibimos lo que para todos los demás y aún para nosotros es imposible, humanamente hablando, de que suceda. ¿Cuánta gente no ha sanado de cáncer? Bueno, en tiempos de Jesús le llevaban paralíticos. Hoy, con toda la tecnología y todo, uno ya puede caminar con ciertos elementos. Uno puede llegar a caminar. En mi caso, por ejemplo, ya estoy dando pasos con muletas y la prótesis. En los tiempos de Jesús, a lo sumo, ¿qué podía andar con un par de muletas que para ese tiempo eran bien hechas, pero nunca iba a poder lograr volver a pararse sobre su cuerpo totalmente? Iba a tener necesidad. Hoy, con todo lo que hay, uno en un momento puede llegar a caminar sin la ayuda de muletas, de bastones y de todas esas cosas. Ha avanzado tanta la tecnología, pero cuando uno pone la fe en Dios, entonces Dios añade a la vida de uno algo. Entonces, yo veo la fe como esto que le he leído, que la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. ¿De dónde proviene la fe? Porque, pues sí, tenemos que aprender que la fe viene de Dios. La fuente de la fe para nosotros los creyentes, para nosotros los cristianos y para todos los que creen en algo, viene de una fuente. Pero para nosotros la fuente de nuestra fe es Dios. No puede venir de otra parte. Y hoy me voy a ir al caso de Pedro. ¿Qué sucedió con Pedro cuando estaban en la barca esa noche y que había una tempestad, había unos vientos huracanados fuertísimos? Algunos de ellos eran pescadores, no de poco tiempo, de toda su vida. Conocían el mar, conocían las tempestades, no era la primera vez que pasaban por una de ellas, pero esa noche estaban preocupados. Y de repente ven una sombra que viene en el mar. Era Jesús que estaba caminando en el agua. Pero ellos inicialmente creyeron que era un fantasma. Habían leyendas de que cuando aparecían esos fantasmas, entonces las barcas se hundían y morían todos. Y eso les afectó. Estaban viendo circunstancias alrededor de ellos. Pero entonces viene Jesús y les dice: no teman, soy yo. Y entonces a mí lo que me impacta siempre de esta parte de la Biblia, de este evento trascendental, es que Pedro siempre salía adelante. Algunas veces se equivocó, erró en lo que dijo, como el día que le dijo al Señor: no permitiré que nada de esto te acontezca. Entonces le dice el Señor: apártate de mí, Satanás. O sea, el diablo lo estaba influenciando. Y aquí esta noche viene Pedro y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo camine. Le dice. Oiga, ninguno de los otros 11 se atrevió a decir nada, si es que solo iban los 12. La Biblia dice que iban ellos, los discípulos. Entonces dice Mateo 14, 27, vamos a leer hasta el 32. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y no era por hablar que Pedro le estaba diciendo. O sea, Pedro lo vio y entonces se enfocó en Jesús y ya lo había visto hacer milagros. Y le dice: si eres tú, manda que yo camine. Entonces,
Jesús le responde, ven. Y entonces descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Entonces Pedro iba caminando hacia Jesús con su mirada puesta en él. Yo creo que Pedro inicialmente, como siempre le he dicho, intentó así, sabemos que físicamente es imposible, oiga, imposible caminar sobre un elemento líquido. Difícil caminar sobre el hielo, que es sólido, se desliza, se cae y todo esto. Para caminar sobre el hielo hay que tener técnica y hay que usar elementos como patines especiales para ello. Y ya se imagina en ese tiempo que no había todo este tipo de cosas, poder caminar sobre el agua. Y dice el versículo 30, pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo. Oiga, ¿qué hace que nuestra fe cambie de nivel? El miedo, el ver las circunstancias, el apartar la vista del autor y consumador de la fe. Pedro no dejó de tener fe, bajó su mirada o desvió su mirada. En todo caso, empezó a ver la tempestad, empezó a ver quizás las olas, empezó a ver cómo el agua se movía y todo esto. Y entonces dice la palabra, y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. ¿A dónde regresó la mirada de Pedro? A Jesús. Jesús estaba sobre las aguas y Pedro se estaba hundiendo. ¿Por qué? Porque empezó a ver el viento, empezó a ver cómo el huracán les golpeaba, cómo las aguas se movían, cómo las olas. Pero cuando regresó su mirada a Cristo, entonces oró y le dijo, Señor, sálvame. Volvió a creer que el único que podía salvarlo de esa situación era Jesús. Así como el único que pudo hacer que caminara sobre el agua era Jesús, así también Jesús lo podía sacar de ahogarse. Y dice el versículo 31, y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le pregunta a Jesús. No hubo respuesta, pero yo creo que la respuesta lógica es porque dejé de verte a ti, Señor. Por eso dudé. Porque mientras te estaba viendo a ti, Señor, yo iba caminando sobre el agua. Pero cuando dejé de verte, vino la duda, vino el miedo. Me hizo dudar de lo que estaba haciendo. Y entonces dice el versículo 32, cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces, la fe de Pedro es algo especial. ¿Por qué? Porque, mire, imposible pararse sobre un líquido, como le decía, un elemento líquido. Y todavía más tremendo y mayormente imposible no hundirse. ¿Ya? Si es imposible pararse sobre el agua en un río hondo, porque usted me dirá, ahí yo me paro el agua en la orilla del río, ahí todos nos paramos, porque nos paramos sobre la arena. ¿Por qué? Porque es un elemento sólido o semisólido, ¿verdad? Que no nos permite hundirnos, o una piedra. Entonces, mi pregunta siempre ha sido, ¿en qué se paró Pedro? Y la respuesta que Dios me dio es que Pedro se paró sobre la roca. Sí, era el agua, como dice Álica. Físicamente estaba el agua, pero espiritualmente estaba la roca, la palabra. Y por eso había peces. Y por eso había peces, sí, en el agua. Entonces, Pedro, como tuvo fe en que Jesús podía hacerlo caminar sobre el agua, se paró sobre la palabra, que es Cristo, y Cristo es la roca. Entonces, por eso es que yo le puedo decir que se paró sobre una roca. O sea, cuando Pedro bajó el primer pie, se paró
físicamente sobre el agua, pero espiritualmente ahí estaba la palabra de Dios, la que Jesús le dijo, ven pues, camina hacia mí. Esa fue la palabra poderosa que le dio Pedro a Jesús. Entonces, aquí me están ayudando hoy a predicar. Entonces, Pedro empezó a caminar dando pasos de fe y poniendo sus pies sobre la palabra que habían dado. Y él fue poniendo ahí y espiritualmente era como una roca, no como una roca, era la roca la que lo sostenía a él, que era Cristo, sosteniéndolo en el agua. Esa palabra ven es la palabra poderosa. Como le dijo el centurión, no es necesario que vayas a mi casa a sanar al siervo mío. Yo soy un hombre que está bajo autoridad, y cuando le digo a uno de mis soldados, ven para acá, él viene, y cuando le digo que vaya allá, él va. Pues igual es, le digo, que tú solamente digas una palabra y entonces mi siervo va a sanar. Oiga, y Jesús dijo, yo no he visto fe como la de este hombre, en ninguna parte la he hallado. Entonces Jesús declaró la palabra y dijo, que sea sano tu siervo. Y el siervo sanó a esa hora, dice la palabra. Pues eso es poder de la palabra. La palabra es poderosa. Pedro decía que este evangelio es poder de Dios. Entonces la palabra de Dios es poderosa. Es poderosa la palabra de Dios. Pero cuando Pedro cambia su mirada y se enfoca en otra cosa, el enemigo, que es astuto, manda el temor y confunde, y entonces viene la duda, y al dudar el nivel de fe desciende tremendamente, y al descender el nivel de fe, entonces Pedro se hunde. Por eso es que Jesús le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué cambió tu mirada? Modificó el nivel de fe. ¿Por qué? Porque entonces puso su confianza en otra cosa que no era Jesús. La fe es una, porque viene de Dios, Él es la fuente. Entonces no puede haber una fe así y otra fe de esta otra manera y esta fe no. La fe es una. Lo que hay son niveles de fe, y ya se lo voy a demostrar con la palabra. Entonces el nivel más elevado de fe es cuando tenemos puestos nuestros ojos en Jesús. Y eso fue lo que hizo Pedro para bajarse de la barca y caminar. Puso su mirada en Jesús, se enfocó en Jesús. Entonces lo que yo quiero llegar es que usted y yo debemos de estar enfocados en Jesús. En Hebreos 12:2 dice la palabra de la siguiente manera: puestos los ojos en Jesús. Oiga, ¿dónde deben de estar puestos nuestros ojos? En Jesús, no en las circunstancias, no en la enfermedad, sino en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando ponemos nuestra mirada en Jesús y confiamos plenamente en Él, entonces, eso es como cuando usted y yo, los que tenemos vehículo, vamos a la gasolinera, ¿verdad? Y entonces le decimos al señor que atiende ahí, por favor, llénelo. Y entonces la aguja del ¿cómo se llama? Del marcador de gasolina empieza a subir, a subir, a subir, a subir, hasta que queda
aún se pasa de la rayita de full, queda al máximo, queda al tope. Pues cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, nuestro nivel de fe empieza a hacer esto, hasta que queda al tope. Estamos confiando plenamente en Él. ¿Por qué? Porque Él es el que hizo la fe. Por eso dice que Él es el autor. El autor es la persona que hace, que escribe, que construye. Entonces Jesús fue el que hizo la fe. Por eso yo le digo que la fe tiene su fuente en Dios. Y Él es el que consuma la fe, o sea, la termina. La hace, la inicia y la finaliza la fe. Jesús. Entonces, ahí tenemos que enfocar nuestra mirada nosotros. ¿Para qué? Para que entonces siempre estemos dependiendo de Él. Y cuando Pedro ve que se está hundiendo, le grita, Señor, sálvame. Entonces viene Jesús y extiende el brazo y lo saca. Entonces él vuelve a confiar en Jesús. ¿Qué obra aquí? La misericordia. ¿Por qué? Porque no lo iba a dejar perecer. Sería ilógico y sería contrario al sentir de Dios el bajarlo de la barca y dejarlo hundirse, ahogarse. Entonces la misericordia de Dios es extendida. Eso sucede y entre paréntesis, esto es algo que sucede en nuestra vida diaria. Cuando el pecado nos alcanza, y el pecado, ¿sabe? Mire, qué tremendo esto. El pecado nos alcanza porque dejamos de ver a Jesús. El pecado toma acción sobre nuestra vida cuando nos desenfocamos de Jesús y nos enfocamos en otra cosa. Por eso es que día a día tenemos una batalla, ¿no? Y entonces, sabiendo de que nosotros no somos tan fuertes como para poder ganar esa batalla, tenemos que poner nuestra lucha en el que es el vencedor y enfocarnos en Él. Y así el pecado no va a poder orar. Pero si nos alcanza el pecado, como nos pasa, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a levantar la cabeza y poner nuestros ojos en Jesús y decirle, Señor, sálvame. Y entonces viene la misericordia y nos saca nuevamente de esa situación. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Y entonces dice que ya caminaron juntos hasta la barca. Entonces viene Jesús y ya no lo deja solo, sino que camina con él. Ya me imagino la cara de felicidad de Pedro. Así debería de ser la de nosotros. Entonces cuando nosotros tenemos puestos nuestros ojos en Cristo, nada, oiga, nada es imposible. Habrán situaciones en que están fuera de la voluntad de Dios. Por ejemplo, hay casos, ¿verdad?, en que la gente tiene una enfermedad terminal y el propósito de Dios es llevarlo a su presencia. Y por más que nosotros hagamos, digamos, querramos, deseemos, sentamos y lo que usted quiera y expresemos, la voluntad de Dios se va a cumplir porque Él es un Dios soberano. Y de eso tenemos que estar convencidos. Pero la fe mueve montañas, dice la palabra. Entonces no hay nada imposible cuando confiamos, cuando creemos. Entonces debemos de mantener nuestra mirada puesta en Él. Y como le decía, la fe no es cambiante, sino lo que hay en la fe son niveles o medidas de fe. Hay poca fe, hay mucha o tanta fe, como dice la palabra, o grande es tu fe, dice la palabra en otra, o como dice el Señor, nada de fe, dijo una vez. Entonces lo que nosotros debemos de hacer es pedirle a Dios que nos aumente la fe.
eso de dame fe, Dios ya nos la dio. Si no estuviéramos aquí oyendo la palabra, no leyéramos la palabra, no oráramos a Dios, no hiciéramos cosas para Dios si no tuviéramos fe. Lo que sucede es que hay niveles de fe. Hay poca fe, hay una fe, digamos, mediana, hay una gran fe, o tanta fe, o nada de fe. Eso es para los incrédulos en todo caso. Mire, eso demostrable con la palabra. Vayamos ahí a Mateo 6:30, por favor. Y dice la palabra del Señor: y si la hierba del campo, que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces, allí es una medida de fe. Esos hombres tenían poca fe. Entonces Jesús les estaba diciendo, si esto hace Dios con la hierba del campo, no va a hacer muchas más cosas con ustedes. Dice Mateo 8:10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Eso es hablando del centurión. En Mateo 15:28 dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Oiga, entonces esa mujer tenía una fe enorme. Y en Marcos 4:40 dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Les pregunta. ¿No tienen fe? Entonces, usted puede ver cómo Dios obra en estas vidas. Y un par de versículos, dice 2 de Corintios 5:7. Oiga, porque por fe andamos, no por vista. Entonces nosotros los creyentes debemos de dejar de andar por lo que vemos, debemos de dejar de caminar por lo que vemos. ¿Qué hace usted cuando tiene necesidad de un dinero porque tiene una deuda y usted ve que no la puede pagar? ¿Qué es el primer pensamiento que se le viene? ¿Un banco? ¿Un pariente? ¿El prestamista? Y dejamos a Dios como la última opción, y Dios no es opción. Amén. ¿Ah? Opciones son las otras, pero Dios no es opción. ¿Ah? No puede ser opción Dios. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe. Pero es lo primero que pensamos, va, y usted empieza a ver, va, le presto a tal y esto y lo otro y me voy a tardar tanto, y de repente va, hasta le cae la llamada del banco y queremos ofrecerle un extra financiamiento usted por ser un buen cliente del banco de la vivienda, el banco agrícola, el banco de fomento, el que sea, va. Y usted dice, va, esto es de Dios, porque hoy que estoy necesitado hasta me llamaron. No, Dios lo que quiere es que confíe en Él, que ponga su mirada en Él y me diga, Señor, esto y esto me pases. Necesito que tú me ayudes. Entonces lo que tenemos que pedirle al Señor es que nos aumente la fe. ¿Por qué? Porque la fe no puede variar, así como dice la palabra, que en Él no hay sombra de variación. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Amén. Entonces ya no podemos seguir viviendo nosotros los cristianos por lo que vemos, sino por lo que creemos o esperamos. Y nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Y esto es vivir por fe. Amén. Y no por vista. Cuando ponemos nuestra mirada en Jesús. Cuando Pedro dejó de ver a Jesús, le repito, y se concentró en las olas, en la tormenta, en el viento, entonces su nivel de fe bajó, porque bajó su mirada.
Él tenía fe. Desde que le pidió a Jesús que lo mandara a él a caminar hacia Jesús y se bajó de la barca, estaba él, Pedro, aplicando esta virtud en su vida, la virtud de la fe. Estaba creyendo que podía hacerlo porque Jesús lo decía. Entonces, la palabra dice que no les dejaré solos, estaré con ustedes todos los días de su vida, hasta el fin del mundo. Y te pregunto, ¿para qué va a estar Jesús contigo todos los días de tu vida? O sea, ¿solo para estar ahí a la par tuya? No, está para ayudarte, por eso dejó al Consolador, por eso dijo, y rogaré al Padre que el otro Consolador venga y esté con ustedes todos los días. Pero ese Consolador, en una de sus definiciones, dice que es alguien que está al lado de, para ayudar. Entonces el Espíritu Santo no está aquí solo como por adorno, va, para que el creyente diga, conmigo camina el Espíritu Santo. Pues sí, pero tienes que creer en Él, porque Él está ahí para ayudarte en las situaciones difíciles, para cambiar tu forma de pensar, de actuar y todo. Si tú estás en problema hoy porque has tenido una forma equivocada de conducir tu vida y has tomado decisiones que te han llevado hasta la situación en la que te encuentras ahora, yo quiero decirte algo hoy, esta mañana. Poderoso es Dios para cambiar eso, pero tienes que creerle. Tienes que creer lo que dice su palabra. Y tienes que cambiar tu forma de pensar y de actuar. Eso es fe. Y poner tu vida, tu voluntad, tus deseos, tus sueños y todo lo que es tuyo, ponerlos en las manos de Dios, delante de Dios. Y eso es fe. Y Él va a recomponer tu vida. Probablemente no sea de la noche a la mañana, o suceda el milagro ese tremendo y de la noche a la mañana se recompone. Pero de lo que sí estoy seguro es que Dios no te va a dejar perecer. Probablemente vas a pasar momentos difíciles, momentos de angustia, momentos de ¿qué? De duda, pero recuerda que ahí está Dios para ayudarte, para auxiliarte. Él es tu pronto auxilio, así decía David. Pero tienes que creerlo. Y fue lo que Pedro hizo, creyó en el momento más difícil porque se estaba ahogando. Y mire qué tremendo, Pedro sabía nadar y se estaba ahogando, porque las olas lo estaban ahogando, lo fuerte de la tormenta lo estaba ahogando. Pero ahí estaba el Cristo de la gloria para extender su mano. Y en tu vida y en la mía es igual, ahí está. La fe no es algo que cambia, la fe es algo que permanece. Pero ¿qué hay que hacer? Caminar con Dios. Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Pero oiga, esto es lo que me interesa para el tema de hoy. Con Dios caminó Noé. ¿Y cómo caminó Noé con algo que no se podía ver? O con alguien que no se podía ver. Por fe, por la fe. Entonces, ¿qué tenemos que aprender a dar? Pasos de fe, no saltos ni carreras de fe. Mire, para que nosotros aprendamos a correr, primero gateamos, primero nos arrastramos, después gateamos, después caminamos y por último corremos. Así es la fe. Hay que dar pasos de fe, no saltos. Pedro no corrió hasta Jesús. Pedro dio pasos de fe, caminó, parándose una vez, uno a la vez, parándose en la roca, que es Cristo, la palabra. Entonces nosotros debemos de aprender a dar fe, pasos de fe. Creer que Dios va a hacer las cosas en su tiempo y conforme a su propósito. La fe debe ser mi realidad, no lo que veo. Mi realidad es lo que no veo, lo que espero, esa es mi realidad. Pero muchas veces cambio esto
por la realidad del mundo, que es lo que se ve. Y ahí es donde nos equivocamos. Solo por la fe, solo a través de la fe puedo ver la verdadera realidad, la que el mundo no puede ver. Entonces yo debo de caminar por lo que espero. Así como el estudiante espera ser licenciado, ingeniero, doctor, arquitecto, enfermero, enfermera, lo que sea, esa es una esperanza. Así debemos de esperar que nuestra vida va a ser diferente. Nuestra realidad de nuestra vida no depende de nosotros, depende de Dios. Porque Él es quien maneja la verdadera realidad. Pero esta funciona cuando yo camino por fe y no por vista. Termino con esto. La fe, oiga, la fe es poder. La fe mueve montañas, entonces tiene poder. La fe es una fortaleza, porque nos podemos refugiar. La fe es esperanza, porque esperamos lo que no se ve. La fe es confianza en Dios. Y como yo le decía, Dios no es una alternativa. Dios no es una opción. Cuando nosotros caminamos, aquí termino yo, cuando usted y yo caminamos por vista, entonces hacemos nuestro propósito. Yo veo aquello y entonces voy hacia aquello. Pero cuando yo camino por fe, entonces voy a hacer el propósito de Dios. Y el propósito de Dios en este evento de Pedro era que Pedro lo viera y confiara en él y no en las circunstancias que lo rodeaban. Yo quiero invitarlos a todos en esta mañana a que pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, así como hizo Pedro. Nos vamos a equivocar, sí, pero ahí está Jesús. Lo que tenemos que hacer es regresar a verlo a Él cuando bajemos nuestra vista, cuando desviemos nuestra vista. Volver a ver a Jesús. Y esta mañana es una nueva oportunidad para que tú y yo volvamos a ver a Jesús. Quiero terminar orando para que Dios aumente nuestra fe. Tú tienes fe. Dios te dio fe. Desde el momento en que creíste en Él, que Él era tu Salvador, tu sanador, tu libertador, tenías fe ya. Y por eso fuiste salvo, por eso fuiste libre, por eso fuiste sano. Pero hoy necesitamos que nuestra fe crezca, se aumente y lleguemos a tener aquella fe grande, enorme, tanta fe, que podamos mover a un árbol, trasladarlo de un lado a otro, mandarlo al océano o mover la montaña. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta mañana yo te agradezco por tu palabra, Señor. Te agradezco, Señor, porque tú tienes el cuidado de cada uno de nosotros, tus hijos. Porque tú obras, Señor, para nuestro bienestar, Señor. Para que nuestra vida sea una vida diferente, conforme a tu propósito y a tu voluntad, Señor. Que este día, Señor, podamos ser incrementados en nuestra fe. Como dice tu palabra, aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe, Señor, al grado, Señor, que podamos confiar y depender única y exclusivamente en ti, Señor, para que podamos hacer el propósito tuyo, Señor, y no el nuestro. Señor, hoy te doy gracias porque has dejado a tu Santo Espíritu a nuestro lado, morando en nuestro interior, Señor, y Él es nuestro pronto auxilio, nuestra ayuda, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, una vez más, que nos enseñes a depender cada día más y más de ti, Señor, para que podamos ser esos hombres y mujeres conforme a tu propósito, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con todos y cada uno de nosotros. Amén.